Hola amigos, bienvenidos una vez más a este viajecito por la historia de la Iglesia. Como ustedes saben, este no es un canal de apologética, no nos dedicamos a eso. Esto es simplemente un magazine donde compartimos pequeños retazos de la historia de la Iglesia, pero como la historia no terminó ayer, hoy también es parte de la historia, así que tocamos a veces temas de la actualidad. Ustedes saben que yo suelo hablar muchas veces de los hermanos católicos, de los buenos hermanos católicos romanos, que se puede mantener con ellos una verdadera comunión fraterna, que se puede tener un diálogo muy interesante, muy enriquecedor con ellos, porque se someten a su obispo, al obispo de Roma, porque están de acuerdo con el decreto de Unitatis Reintegratio, con el Lumen Gentium, con el Concilio Vaticano II, es decir, no son rebeldes dentro de su propia iglesia, sino que son obedientes a su magisterio. Pero también están los otros, de los que vienen hordas de católicos apostólicos talibanes a este canal a insultar, a descargar su bilis, su odio, su frustración, sus fracasos, que sus propios apologistas, que son sus maestros, sus padres espirituales, sus directores espirituales virtuales, le infunden este odio porque ni ellos están conformes dentro de la Iglesia Católica Romana y obviamente estos prosélitos que hacen los terminan haciendo doblemente hijos del infierno que ellos mismos. Hay una cita interesante de Juan Crisóstomo que dice: así también nosotros, los que de una vez por todas fuimos revestidos de Cristo y considerados dignos de tenerlo morando en nosotros y de verdad le queremos mediante una vida perfecta, incluso callando podremos mostrar a todos la fuerza del que mora en nosotros. Crisóstomo dice que si nosotros callamos, nuestro silencio hablará de Cristo, porque esta fuerza interior, esa vida espiritual enriquecedora, es la que va a proclamar a Cristo. Si nosotros callamos, nuestro testimonio habla. Pero estos apologetas romanistas no pueden callarse, porque son huecos, están vacíos. Entonces se produciría un silencio ensordecedor. No tienen nada que transmitir sus vidas espirituales, porque son mediocres, porque son pobres, y se ve en el fruto. Usted me pregunta, ¿y cómo sabes tú que son mediocres? Pues se ve en el fruto. Lo veo en que lo que están haciendo es reproducir burros y no ovejas. En el rebaño del Señor somos ovejas, pero estos reproducen burros. Entonces eso es mediocridad. Y la mediocridad que ellos tienen dentro, la sacan fuera y le llenan la cabeza a estas hordas de fanáticos talibanes. Ireneo de León, en su libro Contra las herejías gnósticas, se refiere a los sofistas y dice: pobres melones, que no sois más que viles sofistas y no hombres. Ireneo de León les llama melones a los sofistas. No son hombres, son melones, ustedes le dicen. Y eso es lo que pasa con estos apologetas romanistas, sofistas. Y son los culpables de la decadencia del catolicismo romano en la actualidad. Porque se supone que ellos tendrían que traer una revitalización, ya que las plataformas digitales te permiten llegar a muchísimas personas que antes esto no existía, antes de Internet. Pero sin embargo, vemos un aumento del fanatismo, no un aumento de la espiritualidad. Y se debe precisamente a estos sofistas. Por eso aquí estamos en contra del fanatismo. Pero del fanatismo de ambos lados, ya sea evangélicos o ya sean católicos romanos. Porque hay también, obviamente, y no los negamos, porque esa es la diferencia, que nosotros somos autocríticos. No negamos que dentro del protestantismo, dentro del evangelicalismo, también hay apologistas que son intolerantes, que son fanáticos, que generalizan, no saben distinguir entre lo que es cizaña, lo que es trigo. Entonces meten a todo en la misma bolsa. Los fanáticos son exactamente iguales. Estos talibanes que vienen a comentar, que vienen a derramar su bilis aquí, también generalizan. No se les cae una idea, uno se da cuenta, son impersonales, los producen en serie, no son capaces de tener un pensamiento propio, son talibanes,
talibanes. Y eso lo han aprendido de estos sofistas, de estos apologistas malos, porque no tienen una vida propia llena del espíritu, no tienen espiritualidad, entonces no transmiten espiritualidad, transmiten fanatismo. Y puedo mencionar algunos, porque aquí damos nombres. Ahí tenemos a Luis Toro, que es el padre de los melones. Nosotros los evangélicos. Tenemos al sacerdote Javier Olivera Rabasi. Entonces, usted quiere comer caca, coma caca. Coma. A José Plasencia, el Rasputín barbudo, como lo llama Guido Rojas. Un hereje y apóstata muy conocido, un youtubero católico, como es el señor José Plasencia. Ahí tenemos a la sacristía de la Vendée. Contra el enemigo protestante, contra el hereje protestante. Nada de hermanos separados, estas tontadas del Vaticano II, de hermanos separados. Herejes protestantes. A Santiago Alarcón. Reitero, el título es El mundo evangélico atrasa. Ese es el título. El mundo evangélico atrasa. A Hugo Delgado. Hoy traigo un programa muy divertido, muy entretenido. A Dante Urbina. Tanto amó María al mundo que entregó a su único hijo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a nuestro querido y nunca bien ponderado Rafael Díaz. La Biblia sí nos dice que Pedro tenía suegra, pero en ninguna parte de la Biblia dice que era casado. Y entonces estos melones reproducen burros, no reproducen ovejas, reproducen melones, no reproducen personas formadas, íntegras, espirituales. Me gustaría tener un debate público con él sobre las reformas de Francisco, porque en este debate me gustaría demostrar a todos los cristianos que el Papa Francisco y el cardenal Fernández son dos herejes. Repito, dos herejes. Y lo que voy a decir es fuerte. No digo que Francisco es la serpiente del Génesis, pero digo que Francisco tiene la voz de la serpiente del Génesis. El mundo evangélico atrasa. Y si yo, como les dije recién, me doy cuenta por el fruto que dan, porque sus seguidores, los seguidores de estas páginas, de estos apologistas, vienen aquí furiosos y dejan comentarios, como por ejemplo, yo les voy a leer algunos aquí, maravillosos comentarios, para que se den cuenta ustedes la clase de burros que están reproduciendo estos apologistas. Vamos con el primer comentario. Es un hecho de que Papa Francisco es heterodoxo. Grandes papas como Pío XII habrían evitado el ascenso en la jerarquía de Francisco por su contacto con comunistas, como hizo con Pablo VI. Así que uno tiene todo el derecho de criticar al Papa Francisco por su pésimo pontificado y dudar incluso de su validez como papa, al tener tan cordial contacto con comunistas, herejes y cismáticos. Cismático llama a los ortodoxos. Bueno. Otro comentario. Su relato, refiriéndose a mis videos, dice, tiene un fallo. El Papa es infalible en la doctrina de la Iglesia siempre y cuando no vaya contra los dogmas. Y este antipapa, así llama Francisco antipapa, va contra muchos dogmas para quedar bien con los políticos de turno. En esta ola de ideología de género que todo lo empaña de porquería. Háztelo ver y el cura Gabriel tiene de protestante lo que yo tengo de Superman. Porque yo dije que el padre Gabriel Calvo Sarraute es un protestante encubierto. Son nuevos protestantes. Él, los de la sacristía de la Vendée, Rabasi, José Plasencia. Bueno, José Plasencia nunca dejó de ser protestante. Son protestantes encubiertos, son nuevos protestantes. La diferencia entre los antiguos protestantes es que ellos eran valientes, se salían. No estaban de acuerdo, se iban de la iglesia. No eran hipócritas. Estos se quedan. Están disconformes. Son como los lefebristas. No se van, pero se quedan a disgusto, así como los chiquitos, siempre enojados, haciendo trompitas. Nunca están felices, nunca están contentos. Todo lo que hace el Papa está mal. Todo lo que hace el Concilio Vaticano, o dijo o enseñó el Concilio Vaticano II, está mal. Todo está mal para los lefebristas. Luego están los otros grupos, y cada uno peleándose con los otros, porque ninguno se pone de acuerdo. Y cura Gabriel, Calvo Sarraute y todos los demás son nuevos protestantes. Protestantes encubiertos, pero malos porque son cobardes, porque no se animan a irse. No estás a gusto, vete.
pero no te quedes a destruir como hacen ellos. Así que saludo, Superman. Después otro comentario dice, usted sufre de papolatría. A mí me lo dice. Averigüe y estudie la historia de la Iglesia Católica donde hubo papas herejes e impresentables que los santos de la época se encargaron de expulsar del catolicismo. ¡Viva Cristo Rey! Sí, viva la libertad, carajo, como dice nuestro querido presidente Milei. O sea, este ataca al Papa Francisco, lo llama hereje de todo y luego dice viva Cristo Rey. Es que son maravillosos. Es que estos talibanes son maravillosos. Son maravillosos. Que se pongan un turbante, sí, así también se dejen la barba bien larga y así ay, se arranquen los pelos cuando se ponen locos como hacen los talibanes. Son iguales, son maravillosos, son fantásticos, burros en series que los producen y los reproducen estos malos, pésimos apologistas católicos romanos. ¿Me vio diferente? Yo te veo igual de burro. Pero sigamos. Otro comentario hermoso de estos católicos romanos que me dejan a mí aquí. Porque estos no son comentarios de evangélicos, estos son comentarios de católicos romanos que pertenecen a la auténtica iglesia de Cristo. No se puede seguir a un papa hereje. Francisco arrastra a los fieles a la perdición. Es Francisco quien ya no pertenece a la iglesia. Otro más. Eso no es un pensamiento, porque yo estaba hablando del pensamiento de Calvo Sarraute, de todos estos nuevos protestantes. Dice, eso no es un pensamiento, es un diagnóstico. Y un diagnóstico se hace en base a indicadores, signos y síntomas. Y está claro que tales síntomas están presentes en muchas de las deposiciones que salen con la firma de Bergoglio. O sea, que las encíclicas de Bergoglio, las enseñanzas de Bergoglio, para este católico romano son deposiciones. Maravilloso. Como les dije recién, el problema dentro de la Iglesia Católica Romana es que está lleno de sectarios, por más que ellos digan que nosotros los protestantes somos sectarios y digan nosotros los católicos romanos pertenecemos a la única iglesia que fundó Jesucristo, la Iglesia Católica Romana. Pero resulta que ellos están llenos de sectas. Como dijimos recién, están los lefebristas, que ni se van ni se quedan a gusto. Siempre están a disgusto, siempre están enojados ellos, nunca están contentos con nada. Después tenemos otros que no son lefebristas, pero que están allí rozando, que son también tradicionalistas. Entonces estos tradicionalistas rebeldes dicen, no, nosotros no vamos a dar la misa como manda el Papa Francisco, nosotros vamos a hacer la misa al estilo tridentino, porque nosotros somos los auténticos guardianes de la tradición. Están enojados porque, claro, Papa Francisco sacó su motus propio, Traditionis Custodes, y anuló, por así decirlo, el Summorum Pontificum de Benedicto XVI. Y estos están enojados. Entonces ya son otro grupo. Y así, dentro de la Iglesia Católica Romana tienes un montón de grupos enfrentados unos con otros. Y esto se ve en los apologistas. Por eso veamos este vídeo donde el licenciado Guido Rojas, que yo reconozco, uno puede estar de acuerdo o no con muchas cosas con Guido Rojas, pero él está sujeto al Papa, como manda la Iglesia Católica Romana, sujeto a su magisterio, sujeto al Lumen Gentium, sujeto al Unitatis Reintegratio, sujeto al Concilio Vaticano II. Miremos lo que dice de estos apologistas. Colombia, sean todos bienvenidos a esta plataforma de teología y cultura religiosa, donde vamos a tener hoy un especial muy interesante, una denuncia pública que lo estoy haciendo de forma directa y clara contra un hereje y apóstata muy conocido, un youtubero católico, como es el señor José Plasencia. Y aquí vamos a mostrar las pruebas. Entonces, la primera cuestión que hay que aclararle a este señor, a este barbudo, es bautista, norteamericano, es que si él no entiende, porque el tipo no conoce mucho, no conoce mucho la patrística, no conoce mucho la historia, no es un gran conocedor, con todo respeto, para mi parecer. Plena, oiga, señor hereje, oiga, señor José Plasencia, usted como que no hizo curso de catequesis cuando volvió a la Iglesia Católica. A usted como que en su parroquia, donde residió, pues, donde fue admitido como católico, sus catequistas sacó un 0 en formación porque no le dieron a conocer el numeral 882 del Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene más autoridad de su canal monetizado de más de 160,000 suscriptores. Repito,
interesante esto, el pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia Católica Romana, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que quede claro, mis hermanos católicos, y universal. Los que siguen esos canales están fomentando la apostasía y las herejías de estos individuos, ¿no? Esto es serio. Claro, se lo comieron vivo a Guido Rojas. Estuve leyendo los comentarios y le decían de todo. Venían como hordas salvajes del canal de José Plasencia y le decían de todo. Y luego dice que nosotros estamos separados, luego dicen que nosotros estamos divididos y ellos se comen crudos unos a otros, son hipócritas. Ahora, claro, Guido Rojas tiene razón. Guido Rojas tiene razón. El numeral 882 del Catecismo de la Iglesia Católica Romana, al cual están obligados todos los católicos romanos, los que se dicen católicos romanos están obligados a obedecer esto. Dice así: el sumo pontífice, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad, tanto de los obispos como de la muchedumbre de los fieles. El pontífice romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de vicario de Cristo y pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad. Y punto. Tiene la potestad plena y suprema y universal, y que puede ejercer con entera libertad. Por más que a estos apologistas están en contra de Francisco y toda esta horda de católicos romanos, de autoproclamados o que se autoperciben ellos como católicos romanos, pero no están sujetos ni obedientes a su magisterio. Entonces tiene razón Guido Rojas. Por eso así está el patio en la apologética católica romana. Por más que ellos se unan a veces hipócritamente y traten de sonreír, están divididos, son como una bolsa de gatos. Eso es lo que son ellos. Entonces, que se pongan de acuerdo primero entre ellos. ¿Es el Papa Francisco un hereje o no es un hereje? ¿Es válido su elección o no es válida su elección? ¿Le van a hacer caso a la Unitatis Redintegratio o es un papel que lo van a tirar o a la Lumen Gentium? ¿O el Concilio Vaticano II es una tontada, como dice Gabriel Calvo Sarraute, este sacerdote rebelde, protestante, cobarde? Se pongan de acuerdo. Y después estos mismos católicos romanos vienen y tienen el tupé de decirte: protestante, vuelve a casa. Pero si ustedes no tienen casa, ustedes tienen un conventillo lleno de viejas chismosas que se sacan el cuero unas a otras. Entonces, vamos a leer un poquito que dice Cipriano en una carta suya. Dice: los pastores deben mantener la ley e instruir tanto a los impacientes como a los ignorantes, para que no se conviertan quienes deben ser pastores de las ovejas en sus carniceros. Es decir, estos que se autoproclaman o son verdaderamente apologistas, maestros, catequistas, directores espirituales, ellos deben instruir, formar a los impacientes, a los ignorantes, pero deben formarlos para que no se conviertan ellos, que son pastores, se conviertan en carniceros. Pues estos apologistas que yo les menciono, de lo que estamos hablando, estos malos apologistas, se convierten en carniceros de estas mismas ovejas. Son carniceros, porque las están llevando al matadero, porque ellos mismos están vacíos espiritualmente, porque ellos mismos no tienen nada para dar, no tienen una vida llena de espiritualidad, están secos. Entonces el que está vacío, el que está seco, el que está muerto espiritualmente no puede dar nada a los demás, y se les nota en el fruto. No es que yo esté prejuzgando, lo veo en el fruto, lo veo en los comentarios que vienen y me dejan aquí, los que se autoproclaman también como católicos romanos, estos talibanes. ¿Cuál es el fruto de la apologética católica romana? Que están reproduciendo burros en vez de reproducir ovejas. Burros que repiten lo que sus maestros le dicen, pero no les enseñan a tener por ellos mismos madurez espiritual. Entonces los ponen contra el magisterio, los ponen contra el Papa,
los ponen unos contra otros. Esto es lo que está pasando en la Iglesia Católica Romana hoy. Entonces yo tengo dos consejos para los católicos romanos. El primero es que busquen buenos maestros, maestros que puedan transmitirles espiritualidad, que puedan ayudarlos en sus problemas. Recuerden que todo esto es virtual. Yo entiendo, los católicos romanos van a misa, termina la misa, paz, se van a su casa, la mayoría de ellos no tienen un sacerdote que conozca su situación. Yo les pregunto a los católicos romanos que me están escuchando, ¿cuántos de vuestros sacerdotes conocen vuestra situación emocional, vuestra situación económica, vuestra situación sentimental, vuestra situación familiar, laboral? Es decir, generalmente no hay esa fraternidad, esa confraternidad antes y después de la misa. No, realmente la gente va justo, luego se va y cada uno a su casa. Y entonces ahora han encontrado en la comunidad virtual, en el mundo virtual, han encontrado a estos apologistas que se sienten identificados, que se sienten unidos. Pero claro, ellos no conocen la vida de los apologistas católicos romanos. Ustedes no conocen mi vida, ustedes conocen simplemente esto. Yo estoy aquí en la celda de mi monasterio y claro, pero ustedes conocen mi vida espiritual, ustedes conocen cómo yo vivo. No lo conocen. Yo puedo engañarlos y ellos pueden engañarlos. Entonces tengan cuidado. Yo comprendo, es difícil, porque una cosa es el mundo virtual y otra cosa es el mundo real, y la mayoría de los católicos romanos están como ovejas desamparadas que no tienen pastor, entonces se agarran del primer clavo ardiendo que encuentran. Pero tengan cuidado. Tienen ejemplos en la historia de la Iglesia. Ya sé que no les gusta que yo use a San Francisco de Asís, pero lo uso, sí, porque a mí me gusta. ¿Qué hizo Francisco de Asís cuando estaba viendo la corrupción de la Iglesia en su época? Estamos hablando en el siglo XIII. Allí con Inocencio III, el poderoso Inocencio III, donde llega la plenitud del papado allí, con su poder, ¿no? Como decía Inocencio III, el Papa está por debajo de Dios, pero por encima de los hombres. ¿Qué hace Francisco de Asís? Toma a todos esos católicos romanos, a todos aquellos que estaban hambrientos y sedientos del Evangelio, y dicen, vengan, yo les voy a mostrar en mi vida el Evangelio, y vamos a vivir juntos el Evangelio. Y no me digan, ay, ¿por qué habla de Francisco de Asís? Lutero se rebeló contra la Iglesia, hubiera hecho lo mismo que Francisco de Asís. No, estamos hablando del siglo XIII, el otro estamos hablando del siglo XVI. Francisco de Asís era un seglar, Francisco de Asís era un laico que organizó un movimiento luego, una orden, pero no era teólogo. Lutero era un teólogo, era su prior, catedrático, doctor en teología, su responsabilidad era otra, la situación histórica era otra. Y aparte Dios le dio a la Iglesia Católica Romana una oportunidad muy grande con Francisco de Asís, que luego lamentablemente la terminó desaprovechando, porque a la muerte de Francisco de Asís ya comienza la corrupción del movimiento franciscano, de a poco. Pero ya con el hermano Elías, que lo sucede como general de la orden a Francisco de Asís, ya la cosa no es lo mismo. Pero me refiero, Francisco de Asís, ¿qué hizo cuando veía que las ovejas estaban desamparadas y sin pastor? Les dio el ejemplo del Evangelio. Les transmitió y les ayudó a vivir esa vida espiritual. Tomen ejemplo de eso. ¿Por qué tienen que irse con fanáticos que les van a llenar la cabeza de tonterías, que lo van a volver más fanáticos? Porque ellos están a disgusto, están dentro de la Iglesia Católica Romana, pero están a disgusto. Y van a hacer que ustedes terminen también estando a disgusto. Entonces busquen apologistas, maestros, catequistas, todo lo que quieran. Ese es mi consejo, pero busquen a alguien que tenga espiritualidad, que les transmita la espiritualidad. Que después de escuchar a ese apologista, a ese maestro, a ese catequista, lo que te dé deseos es de ir a orar, de estar en comunión con Dios, de leer el Evangelio, de vivir el Evangelio, de compartir el Evangelio, de fraternizar con otros. No que lo primero que te dé ganas es ir a buscar ahí un canal protestante para insultarlos, como hacen la mayoría de estos católicos apostólicos talibanes. Entonces, tienes que examinarte. ¿Qué estás escuchando?
¿A quién estás haciendo caso? ¿No te das cuenta que son apariencia? ¿Tú sabes cómo viven ellos? Si realmente viven la espiritualidad, si realmente viven lo que predican. Tú no los conoces personalmente, es algo virtual, no te dejes engañar. Ese es mi consejo. Ten cuidado a quién sigues. Y ahora, y mi consejo para los fanáticos talibanes que no quieren cambiar es, bueno, este lugar no es para ustedes, chicos. Pasen de largo. Yo siempre les repito, yo no soy veterinario para tratar con burros, con loros, con serpientes. No soy veterinario, así que yo no tengo la obligación de tratarlos. No, están equivocados. Aquí no son bienvenidos. Aquí solamente son bienvenidos todos aquellos que buscan en la historia de la Iglesia motivarse con la espiritualidad de los antiguos, la espiritualidad actual, que se replantean si están en lo correcto, si están en el camino que Dios quiere para ustedes. Pero fuera el fanatismo, porque estos apologistas fanáticos, estos apologistas que están en rebeldía contra su propio magisterio, lo único que hacen es convertirse en carniceros de sus propias ovejas. Y mi consejo para los apologetas católicos romanos es: Dios los va a juzgar porque ustedes se han puesto por maestros del pueblo, por ejemplos del pueblo. Tengan cuidado con lo que enseñan, tengan cuidado con lo que reflejan, tengan cuidado con lo que están haciendo con estas ovejas, si las están convirtiendo en burros, si las están masacrando o realmente les están transmitiendo espiritualidad. Si no tienes espiritualidad, tu doctrina no sirve de nada. De nada sirve la buena doctrina en una mala vida. No sirve para nada. Que tengáis dialéctica, retórica, no sirve de nada si no tenéis espiritualidad, porque no vais a transmitir nada. Sois una lata vacía que hacéis ruido, nada más. Entonces, tened cuidado con lo que hacéis, porque Dios os va a pedir cuentas. Y para los apologistas evangélicos, protestantes, el mismo consejo. Tengan cuidado, ojo con el fanatismo, ojo con la generalización de tratar a todos los católicos romanos iguales, porque hay buenos católicos romanos, hay buenos cristianos, hay buenos hermanos. Tengamos cuidado de no tratar a todos con un látigo. Hay algunos que se comportan como animales, pero otros son nuestros hermanos, verdaderamente. Así que huyamos del fanatismo y busquemos la espiritualidad, que es la única que enriquece, que alimenta, que nutre a las ovejas. Y si en algo podemos ayudar a esas miles de ovejas que andan perdidas, desorientadas, abandonadas como ovejas sin pastor, bueno, tengamos cuidado qué alimento, qué pasto les estamos dando. Les estamos dando agua limpia, agua pura, pasto limpio, pasto tierno, sin contaminar. Que cada uno se examine, pero tenga en cuenta que va a rendirles al Señor, le va a rendir cuenta por sus vidas, por su testimonio, por el daño que esté causando a las almas o por el beneficio que está brindando a estas ovejas. También recibirá su buena recompensa. Que el Señor los bendiga y nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la Iglesia.